Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Estamos aquí en Felipe Ángeles y número, Colonia Los Naranjos. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Berea, un poco adelante del asilo de ancianos, y usted tiene una invitación. Está invitado siempre a venir con nosotros. Aquí solo enseñamos lo que Dios nos dice por la Biblia. Que Dios despierte en usted el interés a atender una tremenda necesidad, que es la necesidad de nuestra alma, conforme a lo que Dios dice. Bien, queremos que disfrute también un himno con un mensaje de la Biblia. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con ustedes el siguiente tema: privilegios mal usados. La humanidad muchas veces no ve la bendición que Dios tiene o que está a su alcance, y muchas veces se descuidan privilegios, bendiciones que están a nuestro alcance y que son de gran trascendencia, como en el caso de la vida de Jesús en su relación con la gente que trató. Vamos a hablar acerca de los privilegios mal usados con relación a Jesús, la gente en el tiempo de Cristo, hace 2000 años, cuando Él andaba aquí en la tierra, y vemos algunos lugares que la gente se portó de tal manera
que no pudo ver la bendición de tener un personaje tan especialísimo como era nuestro Señor Jesucristo. El primer caso está en un lugar que se llamaba o se llama Gádara. Gádara es una región cerca, en el mapa, en nuestras Biblias, está cerca del mar de Galilea. Alrededor del mar de Galilea hay varias ciudades, había varias ciudades, y hasta ahora las hay. Entonces, en una región, en un lugar que se llamaba Gádara, el Señor visitó este lugar y el relato está aquí en Hechos 8, su capítulo 8, versículo 28, al fin. Hechos 8, 28, dice, voy a leerle, dice la palabra del Señor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron los 2 endemoniados diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mire, ¿qué le parece a usted? El Señor llega a Gádara, sana a 2 endemoniados, 2 hombres que se la pasaban en los sepulcros, hiriéndose, feroces en gran manera, temerosos. La gente no podía pasar por ahí cerca por el temor a ellos. Y llega el Señor y hace el gran milagro de liberarlos de la posesión demoníaca. Y una vez que ellos fueron liberados, la gente se agolpó para ver lo que había sucedido, lo que había pasado, y en efecto vieron a los endemoniados ya sanados en su juicio cabal. Ya no estaban rotos de su ropa, estaban bien los hombres, como si no hubieran sido antes en esa condición tan triste de estar endemoniados. ¿Y qué creen lo que pasó con la gente? ¿Qué dijo la gente? Cuando le vieron, hablando de cuando vieron a Jesús, dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué pasaría? ¿O por qué sería? ¿Sería porque el Señor permitió a los demonios que estaban en estos hombres que fueran y entraran en los puercos, en los cerdos, y los cerdos se ahogaron, se precipitaron en el mar y se murieron todos? Es muy probable que por eso ellos le dijeron: no queremos que estés aquí entre nosotros, vete de ese lugar, desaparécete. Mire, ¿qué le parece? Unos 2 hombres sanos, liberados, compañeros ciudadanos de Gádara, hubieran dicho: nos conviene este hombre aquí en este lugar, porque a lo mejor todos los enfermos que haya, o todos los endemoniados que vengan, que surjan, este Señor los va a curar, los va a liberar, los va a ayudar. Pero no, ellos tuvieron temor de quedarse sin puercos, sin cerdos.
prefirieron los cerdos que hacer un beneficio a un hombre poseído por los demonios. Y le dijeron, vete. Y la Biblia dice que él tomó el arca, o subió al barco para alejarse, porque el Señor no va a querer quedarse con usted. El Señor no va a querer quedarse o entrar a su vida o quedarse con nosotros a fuerzas. Si no es bienvenido, Él no va a estar con nosotros. Aunque Él nos ama, Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Entraré a Él, dice. Él quiere entrar a la vida de todos los seres humanos para ser el Salvador de nuestra alma, para ser nuestro buen pastor, para ser nuestro camino al cielo, para ser nuestro mediador entre Dios y los hombres. Todas esas cosas aquí están en la Biblia. Pero los humanos muchas veces no entienden, no pueden ver las bendiciones que Dios tiene para ellos. ¿Qué de usted? ¿Alguna vez le han hablado a usted del Señor, que usted es un pecador necesitado de perdón, necesitado de salvación, y que Jesucristo es el Salvador, y que se acerca a usted e incluso le invita diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él? O como dijo en Mateo 11, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y qué hacemos? No, como dice el apóstol Juan, en Juan 3:19, la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? ¿Qué prefieren? Dice, los hombres aman más las tinieblas que la luz. Qué bendición tan grande se rechaza cuando se rechaza a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Qué Jesucristo, qué defectos le podemos encontrar? Ninguno. Él es el Salvador, Él nos ama, Él dio su vida por nosotros, Él nos invita. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nuestras preferencias, nuestra manera de vivir, nuestros placeres no nos dejan acercarnos a Cristo y invitarlo a ser nuestro Salvador. El segundo relato está en Mateo 11, el segundo relato, y es con unas ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea. Este relato está aquí en Mateo 11, principiando con el versículo 20 de Mateo 11, hasta el 24 solamente, para no leer mucho. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros. Escuche bien, se trata él está dirigiéndose a las ciudades en cuyos lugares había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Él les hizo la referencia, yo he hecho muchos milagros entre ustedes y ustedes permanecen incrédulos, permanecen sin aceptarme. Dice, muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y Él les dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Digo, si yo hubiera hecho milagros en otros lugares, ustedes ya se hubieran arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón y para Tiro que para vosotras. Él había pasado por estos lugares y ciertamente no se habían arrepentido, pero no había hecho tantos milagros como lo hizo en estas dos ciudades mencionadas. Y otra ciudad fue la ciudad de Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres
que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. El Señor hace alusión a la ciudad de Sodoma, un lugar que fue consumido por el fuego, porque se había multiplicado el sodomismo, o sea, el homosexualismo y el lesbianismo, se había multiplicado de tal manera que Dios decidió acabar con esas ciudades como ejemplo de su odio a ese tipo de pecado. Y dice el Señor, pues si esas ciudades hubieran visto los milagros que yo he hecho en ustedes aquí en Capernaum, se hubieran arrepentido, permanecieran hasta ahora. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Privilegios descuidados, privilegios mal usados. Qué privilegio tener el Dios hombre, el mismo Señor Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, el que nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y que venía a ser el Redentor del mundo, y resulta que ellos no se dieron cuenta, no le pusieron oído, se mantuvieron indiferentes a este gran privilegio. Otro caso que tenemos es en el capítulo 4 de Lucas, versículo 16 en adelante, y eso fue en su propia tierra. Dice la Biblia que vino a Nazaret, donde se había criado. Él nació en Belén, pero un poco tiempo después de haber nacido, quizás unos 2 años, o 3, póngale, por mucho, vino a Nazaret, sus padres eran de Nazaret, María y José eran de Nazaret, y allí creció, allí jugó con los demás niños, allí aprendió carpintería, él lo conocían como el carpintero, pero por 30 años estuvo allí, no profetizó, no hizo ningún milagro, porque el plan de Dios era que hasta que tuviera 30 años, a los 30 años se bautizó, a los 30 años se empezó a buscar gente y a hablarles del reino de Dios. Y de modo que los nazarenos lo conocían bien que lo conocían. Lo conocían como el carpintero, un joven muy distinguido, con una conducta intachable, pero no pasaba de allí para la mente de los nazarenos. Y ya en su ministerio vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, porque él, siendo judío, él iba a las sinagogas todos los sábados y se levantó a leer. En esta ocasión muy especial que menciona la Biblia, dice que se levantó a leer y se le dio el ministro, el que dirigía el culto del sábado, le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y libertar a los ciegos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice la Biblia, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, admirados de lo que estaba sucediendo. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, él se ha profetizado que
por el profeta Isaías que un día el Señor iba a venir y iba a hacer esto que él está diciendo en el libro, que le ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y que Dios le iba a ungir para dar las buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas es el Evangelio, estaba profetizado que el Señor, por obra del Espíritu Santo, iba a venir, predicar el Evangelio, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y estaba allí delante de sus ojos ese cumplimiento de la profecía. Sus coterreanos estaban allí al frente de él y viendo que se cumplía esta preciosa profecía con estas maravillosas promesas que incluían el ministerio del Señor. Y él mismo les dijo: hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. Y aunque ellos no le podían señalar ningún mal, todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y se decía uno al otro, decían: ¿no es este hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído y que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dice el versículo 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y más tarde, dice, él hizo una referencia a algo en la historia hebrea, en la historia del pueblo de Dios. Les dijo: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de las viudas de Israel fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta de Sidón, un lugar pagano. Muchos leprosos, además, había muchos leprosos en aquel tiempo, en el tiempo de los días de Elías y de Eliseo, en los días del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue enviado, sino Naamán el sirio, un pagano también. Y esto les ofendió, porque ¿qué cosa les dijo con esto? Les dijo: miren ustedes, en los días de Elías, en los días de Eliseo, Dios no encontró ni siquiera una viuda digna de que Dios le tendiera su misericordia, sino que tuvo que ir allá con una mujer pagana. Y en caso de los leprosos, había muchos en Israel, pero Dios, ni siquiera los leprosos eran dignos a los ojos de Dios, porque no vivían como Dios quería. Y Dios tuvo que mandar que el que fue sanado fue Naamán el sirio por Eliseo, y esto les hizo enojar. ¿Y qué creen que hicieron con el Señor? Después de darles esta reseña de su ministerio maravilloso que iba a llevar a cabo en favor de la gente, ¿qué cosa hizo? ¿Qué hizo la gente? Dice: levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mire qué intención. Lo hicieron preso y se lo llevaron allá al alto del pueblo, donde estaba un despeñadero. Pues allí lo quisieron matar, pero Dios lo libró. No sucedió así. Pero mire qué privilegios tan grandes, y despreciarlos. Amigos, usted sabe
Una vez más voy a decir, usted sabe que usted es un pecador, que Jesucristo, Dios nos ama, Jesucristo murió en la cruz por amor a nosotros, ocupó nuestro lugar en la cruz para que Dios pueda perdonarnos. Sin la muerte de Cristo, no, Dios no perdona a nadie. Solamente si usted se refugia en el sacrificio de Cristo y invoca a Dios para decirle que acepte el sacrificio de Cristo y que Dios por eso le perdone, le salve, Él lo va a hacer. Pero ¿qué va a hacer usted? Va a responder, va a hacer caso a esa noticia tan maravillosa de salvación en Cristo. ¿No le parece que a algunos de ustedes se les pasa lo de los gadarenos, lo de los de Capernaum, los de los nazarenos, incluso los de Jerusalén mismo? Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, juntar sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Despreciando la bendición de ver, de vivir en el momento en que el Salvador andaba aquí predicando, demostrando que era Dios y listo para ir a la cruz por usted, por los pecadores. ¿Y qué hicieron con Él? No quisiste, dijo Cristo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted quiere ser salvo? ¿De veras usted quisiera saber la verdad y morir listo para ir a la gloria? Pues pregúntele a Dios, dígale que le ayude a entender, que le ayude a descubrir esta bendición. Y cuando un pecador quiere de veras de todo corazón ser salvo, Dios lo va a buscar. ¿Por qué? Porque Él sabe que ahí hay un corazón dispuesto. El problema es que los seres humanos no quieren ser salvos, o no creen, no están dispuestos ni siquiera a investigar si eso no es verdad, lo que dice la Biblia acerca de la salvación en Cristo. Que Dios en su misericordia le extienda más oportunidades de escuchar, y le animo que escuche este programa. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y después del noticiero de mediodía el sábado. Y pues si usted cree en Dios ya a través de este programa o a través de alguien que le habló del Señor, pues entonces recomiende este programa. Es hecho para aquellos que necesitan a Cristo, porque todos los que no han confiado en Cristo lo necesitan urgentemente. Queremos terminar ofreciéndole otra melodía con un mensaje de la Biblia.